Hola, buen día. Hoy venimos a hablar sobre la integración con condiciones iniciales y cómo hallar la elasticidad a partir del ingreso marginal. Mi nombre es Andrés Davilal Ruiz y mi grupo está conformado por mis compañeras. Nahuatl Sofía Burgos Murcia. Isbel Julia Ramírez López. Bueno, integración con condiciones iniciales. Nos dan una función derivada. Y' es la derivada de la función y nos dan el resultado de esta derivada, que es y' igual 8x menos 4. Y nos dan unas condiciones iniciales. Vamos a ver para qué nos sirven estas condiciones. El 2 representa un valor de la variable x y el 5 representa lo que vale y cuando x vale 2. Nos piden encontrar la función y, o sea, la función antes de derivar. Como la integración es lo contrario a derivar, para encontrar esta última tenemos que integrarlo. Entonces decimos que el y va a ser la integral de la derivada 8x menos 4 diferencial de x. Y pues resolvemos. Entonces la constante se queda 8x y le sumamos un exponente y lo dividimos entre el mismo exponente. O sea que nos quedaría 8x elevado a la 2 sobre 2 menos 4 por la variable, o sea 4x, más la constante de integración. Este es el resultado de la función y. Podemos simplificar y tendríamos 8 dividido 2, nos da 4x a la 2 menos 4 más c. Esta sería la función y en forma general, ya que c puede tomar cualquier valor. Como nos están pidiendo la que cumpla con estas condiciones, y por 2 igual 5, vamos a trabajar con la anterior función para poder encontrar la función que necesitamos con las condiciones que nos dan. Recordemos que 2 representa x y 5 representa y. Entonces empezamos a reemplazar. Y pasa a ser 5 igual a 4 por x, que pasó a ser 2 por 2 al cuadrado, menos 4 por 2 más c, que es nuestra constante. Entonces resolvemos. 2 elevado a la 2, 4, y 4 por 4, 16, menos 4 por 2, menos 8, más c. Seguimos resolviendo, entonces 16 menos 8, 8, más c, y despejamos c. Entonces, el 8 pasa a restar, entonces sería 5 menos 8 igual menos 3. Entonces, aquí tenemos de que nuestra constante es menos 3. Volvemos a la función y general y reemplazamos la constante y eso nos quedaría y igual 4x a la 2 menos 4x menos 3. O sea, la función y particular. Y pues para ver si cumple con las condiciones, reemplazamos x por 2 y tenemos que sería 2 elevado a la 2, 4, 4 por 4, 16, menos 4 por 2, 8, menos 3, y restamos. Entonces sería 16 menos 8, 8, menos 3, 5. Entonces vemos que sí cumplen con las condiciones que nos piden. Eso es todo. Bueno, ahora yo les voy a dar un ejemplo sobre la elasticidad a partir de la demanda. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, se te escucha bien. Listo. Ok. Para poder entender mejor los conceptos que se van desarrollando con referencia a la elasticidad y su aplicación en la economía, en primer lugar, si definimos una demanda como P igual a menos B por X, ahí podemos observar en la ubicación geográfica que tenemos que P es igual a cuando X es igual a 0 y la cantidad X igual a A sobre B cuando el precio es 0. Esto surge directamente de la aplicación de esa ecuación de demanda. Es decir, que podemos calcular el ingreso total y el ingreso total es el precio por la cantidad. Nosotros aquí multiplicando el precio
el precio que está en la primera ecuación por la cantidad nos daría ingreso total igual a A por X menos B por X a la 2. A partir del ingreso total, que es el ingreso total del productor, que es igual al gasto total del consumidor, nosotros con este ingreso total podemos preguntarnos qué pasaría con el ingreso total si se aumenta una unidad del bien vendido. Y esto se lograría con un concepto que se llama ingreso marginal, que es la derivada del ingreso total respecto de X en la ecuación que estamos viendo en la pantalla. Ingreso marginal es igual a menos 2 por B por X. Entonces, si aplicamos el concepto de derivada, vamos a tener que la derivada de la ecuación del ingreso total va a ser A menos 2 por B por X. Y entonces aplicamos la geometría para poder entender y ese ingreso marginal es una recta relacionada con la recta de demanda, pero que tiene una característica. La pendiente es el doble de la pendiente de la demanda. Y entonces geométricamente, al tratar con relaciones de líneas, vemos de que las corta al eje de las X en la mitad de la distancia, A sobre B. Y entonces matemáticamente nos sale de que cuando el ingreso marginal es cero, el precio que corresponde en la demanda es el precio P sub cero. De esta forma, nosotros vemos que coincidiendo ese punto que acabamos de encontrar con el máximo gasto de los consumidores, es decir, el máximo ingreso de los productores, se da cuando la elasticidad es igual a menos uno. Y por otro lado, sabemos aplicando el concepto de fórmula de elasticidad, es que cuando la cantidad es cero, la elasticidad es igual a menos infinito. Y cuando el precio es cero, la elasticidad es igual a cero. Entonces acá tenemos la relación entre ingreso marginal geométricamente y algebraicamente con respecto a la demanda. Y eso nos hace pasar también por conceptos de ingreso total, que es lo mismo que el gasto total de los consumidores. Los dejo con mi compañera. Listo, pues yo les voy a dar el tercer ejemplo. Y nuestro ejemplo dice que en una empresa de zapatos donde al mes se venden Q unidades, tiene asociado la siguiente función de ingresos marginales, la función que podemos ver allí, donde se ha estimulado que para cuando se venden 0 unidades de calzado, el ingreso sería nulo. Entonces hay que determinar la elasticidad de la empresa a partir del ingreso marginal. Entonces el ejercicio dice que partamos de la función ingreso marginal y que lleguemos a calcular la elasticidad. Entonces iniciamos con la función que nos dan. Recordemos también que el ingreso marginal es la derivada del ingreso con respecto a Q, que sería las unidades. Teniendo la función ingreso marginal para encontrar la función ingreso, vamos a integrar pues dicha función. Sacamos el 1/2 porque sería una constante. Nos quedaría simplemente la potencia, que es Q menos 1/2 a la 1/2. Entonces, para integrar por regla la potencia, esa deberíamos integrarla por regla. Entonces sería el exponente, que sería menos 1/2, le vamos a sumar 1, que da como resultado 2/2. O sea, menos 1/2 más 2/2 da igual a 1/2. Listo, entonces ese es el número que vamos a poner allí. En reemplazo al Q menos 1/2, vamos a poner Q menos Q a la 1/2. Entonces, como hay 1/2 multiplicando y 1/2 dividiendo, cancelamos esos dos. Más C. Entonces, esa podría ser la función del ingreso, pero debemos hallar cuánto vale C. Entonces, como el mismo problema lo indica, cuando no hay unidades, el ingreso está en cero también. Entonces, esa sería la condición inicial. El ingreso es cero cuando las unidades son cero. Entonces, ahí podemos reemplazamos esa condición inicial y decimos que Q es 0. Eso quiere decir, eso significa que C es igual a 0, entonces eso lo reemplazamos. Entonces ya
dejando a un lado la C porque vemos que vale 0, entonces esa que vemos allí encerradas sería la función del ingreso. Entonces sabemos que el ingreso también es igual al precio por las unidades vendidas. Entonces aquí vamos a despejar P porque P lo necesitamos para encontrar la elasticidad. Despejamos P, que sería R sobre Q. Esta función R es la que acabamos de encontrar anteriormente, que fue Q a la 1/2. Lo que vamos a hacer es reemplazar y nos quedaría Q a la 1/2 sobre Q. Entonces sabemos que esa Q que está allí en la parte de abajo, entonces sería elevado a la 1. El proceso sería Q elevado a la 1/2 por Q menos 1. Entonces estos exponentes, que es un medio menos 1, se van a operar y daría como resultado menos 1 al menos 1/2. Entonces ahorita vamos a reemplazar. Vamos ya a reemplazar y entonces sería Q menos 1/2 sobre Q. Listo, sobre Q, que esa era la función que teníamos ahí. Eso da igual a Q elevado a la menos 1/2. Entonces esa sería la función P. Aquí el exponente, por ser negativo, lo podemos bajar y decir que quedaría como 1 sobre Q elevado a la 1/2, que es lo mismo que acabamos de colocar anteriormente. Y en matemáticas ese 1/2 sería una raíz, entonces quedaría 1 sobre raíz de Q. Listo, entonces quedaría P es igual a 1 sobre raíz de Q. Y lo que vamos a hacer es intercambiar P por Q, por decirlo así, cambiarlo de lugar. Entonces nos quedaría Q, raíz de Q, perdón, igual a 1/2 a 1 sobre P. Esto lo hacemos porque necesitamos hallar Q. Entonces la raíz se cancela elevando al cuadrado a ambos lados y cancelándolo, ¿cierto? Entonces quitando la raíz nos queda que Q es igual a 1 sobre P al cuadrado. Listo, entonces, ¿por qué necesitamos P? Pues porque en la ecuación de la elasticidad tengo que encontrar la derivada de Q con respecto a P. Entonces, ahora esto, Q es igual a 1 sobre P al cuadrado, lo vamos a derivar, pero para derivarlo podemos decir que Q es igual a P sobre 2. Q es igual a P elevado a la menos 2. Y para derivar esto, por regla de potencia, sería bajar el menos 2 y a este menos 2 le restamos 1. O sea que quedaría menos 2 menos 1 es igual a menos 3. Por eso colocamos ahí menos 2P elevado a la menos 3. Entonces ya tenemos todo para reemplazar y hallar la elasticidad. Entonces ahí tenemos la función. Entonces E es igual a P, que la dejamos así solita porque pues no le debemos hacer nada. A esa reemplazamos Q, que nosotros ya tenemos el resultado de lo que es Q, que es 1/2 sobre P a la 2. Entonces lo reemplazamos y ese término también ya lo tenemos, que sería menos 2 sobre P a la 3. Tenemos menos 2P elevado a la menos 3, pero como por ser un exponente negativo podemos dejarlo así, menos 2 sobre P a la 3. Entonces, para resolver eso tenemos que hacer la ley de la oreja, que sería, pues ahí colocamos el 1 bajo la P y multiplicamos 1 por 1 y P por P a la 2. Entonces, esto nos daría como resultado P elevado a la 3 sobre 1, que en pocas palabras, pues da como resultado P elevado a la 3. Entonces, al resolver eso, quedaría elasticidad, pues, igual a P a la 3 por menos 2 sobre P a la 3. Como tenemos un P a la 3 multiplicando y otro dividiendo, pues eso lo cancelamos y la elasticidad en el total da menos 2. Listo, muchas gracias.